la pauta marcada por Blanca, presentamos ahora una ponencia que nos lleva más allá y que nos invita a profundizar del todo. Es momento de bucear. Juan Manuel Morillo, violinista, musicoterapeuta y profesor del Máster de Musicoterapia de UNIR, nos acercará a un espacio donde la trascendencia es otra clave en musicoterapia. Muchas veces nos quedamos solamente atentos a observar las manifestaciones de la música en el piano corporal, pero pocas veces ponemos el foco en la dimensión espiritual. Vamos a conocer cómo podemos acompañar a nuestros clientes, pacientes, desde el marco de lo que nos eleva y trasciende. Un fuerte aplauso para Juan Manuel Morillo. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer en primer lugar a la organización, a David Gamella, al coordinador del Máster de UNIR, el hecho de que me haya invitado hoy a compartir con todos vosotros esta charla, puesto que para mí tiene un significado muy profundo. Precisamente hablar de espiritualidad, al haber sido un camino, vamos a decir que en una balanza, donde ha pesado mucho lo personal y lo profesional. Es decir, ha sido un intercambio entre ambas facetas que me ha permitido desarrollar recursos personales para la vida, pero también poder enfocar mi trabajo de acompañamiento desde otro lugar. Y desde ahí me gustaría compartiros esa experiencia. Fue más o menos, ahora unos 15 años, mejor dicho 14, quiero ser ahí exacto, esa parte científica de la que vengo me pesa a veces. Entonces, sufrí quizá una pérdida que supuso un punto de inflexión en mi vida. Fue el momento de fallecimiento de mi padre. Y fue un punto que me ayudó, vamos a decirlo de alguna forma integrativa, a poder enfocar la parte personal desde un lugar o desde un balance de vida diferente a como iba viviendo hasta ese momento. Y abrió la puerta a que poquitos años después decidiera dar un giro, dejar todo el ámbito científico, por decirlo de alguna forma, y abrirme al acompañamiento directo de personas a través de la musicoterapia. ¿Qué ocurrió entre medias? Es decir, entre esa pérdida y ese paso que di. Yo daba clases antes en una escuela de enfermería dentro de un máster de cuidados paliativos. Y adivinad lo que daba en cuidados paliativos. Metodología de investigación científica. Con esto os quiero decir que en un lugar en el que teóricamente lo humano, lo profundo, lo trascendente estaba a flor de piel, me tocaba dar precisamente la parte más terrenal, más fría, podemos decir de alguna forma. Pero los alumnos de aquel máster me enseñaron mucho, porque todos tenían la inquietud de poder saber cómo acompañar las necesidades espirituales al final de la vida. Y yo me sorprendía porque digo, pero ¿esto se investiga? Como científico con mente rígida y cerrada. Y para mí supuso un descubrimiento porque precisamente yo estaba viviendo el duelo de mi padre, desde un lugar en el que estaba integrando pero también estaba bloqueando. Y ese paso fue muy importante para adentrarme en empezar a conocer conceptos nuevos. Por un lado, me llegó la idea o el concepto que ahora es mucho más utilizado de espiritualidad laica, es decir, una forma de conectar con algo que trasciende esta realidad, pero sin acogernos directamente a una tradición religiosa, por decirlo de alguna forma, o superándolas o integrándolas, es decir, o acogiendo todo. Me quedaría más con este enfoque último. Y dentro de todo lo que era ese descubrimiento, este concepto de inteligencia espiritual afloró de una forma importante. Coincidió además cuando me estaba formando en musicoterapia y también estaba haciendo, precisamente en UNIR, su experto en inteligencia emocional. Y fue cuando descubrí que la inteligencia espiritual era un terreno
en donde se estaba profundizando, sobre todo partiendo de la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner, y que seguramente os sonará, y que, en cierto modo, reflejaba, como tenéis aquí, y por la definición del propio Gardner, citado en un libro que os recomiendo, que se llama Inteligencia Espiritual, de Francesc Torralba, es un libro de 2010, hablaba de esta inteligencia como la capacidad que tenemos para situarnos de alguna forma con respecto al cosmos, con respecto a todo lo que nos rodea y también con respecto a esos rasgos existenciales de la vida humana, como puede ser el significado que otorgamos a la vida, el significado que otorgamos también a la muerte y el destino final de lo físico, de lo psicológico, y cómo todo esto, aparentemente tan abstracto, pero que en el fondo todos resonamos de alguna forma y conocemos en alguna experiencia vivida y sentida, sobre todo, lo podemos experimentar a través de vivencias profundas, como pueden ser el amor, generalmente ese amor como estado de conciencia, el amor a otra persona, o también lo que sería la inmersión en actividades, en obras de arte, en experiencias como la que hemos vivido con Blanca en el self-experience, ¿de acuerdo? Es decir, experiencias que en cierto modo nos sacan de nuestra estructura quizá más rígida de vivir en el día a día y nos conectan con algo más. Otros autores, Soar y Marshall, hablan de que realmente este tipo de inteligencia, y es aquí donde creo que es muy aplicable al ámbito terapéutico, otorga la capacidad de afrontar y trascender. Para mí ese es el verbo fundamental. Y es el verbo que todavía hoy creo y espero que se mantenga. Se me eriza la piel. La palabra trascendencia, cuando has podido vivir experiencias donde sientes que realmente has pasado fronteras interiores, realmente adquiere otro significado. Y el sufrimiento y el dolor humanos son experiencias que pueden ayudar a dar la vuelta a nuestro enfoque vital y en ese sentido nos ayuda a crear valores y encontrar, fijaros, no hablo tanto de buscar, sino de encontrar significados incluso cuando no se quieren buscar, en nuestros actos, pero también en lo que nos rodea, significado y sentido. De esta forma, también hay otra palabra, y además la he utilizado casi desde que tengo uso de conciencia, que es integrar. No sabría decir por qué, seguramente porque a lo mejor había una parte de mí ya conectada sin tenerlo totalmente consciente en este plano. Y esa inteligencia espiritual nos permite alcanzar una visión integral en cuanto a holístico, en cuanto a englobar y acoger todo, y también integradora, es decir, facilitar la interrelación, la interacción, la conexión entre todo lo que vivimos, sentimos y en cierto modo nos permitimos experimentar. Esas experiencias son con nosotros mismos, con los demás y también con todo lo que nos rodea. Y adquiere el significado desde este dispositivo para pasar diapositivas, ya puede tener un significado. No es algo, no es una cosa, no es algo superfluo. Cuando nos permitimos conectar desde ese lugar, todo encaja donde tiene que estar, porque así está bien. Por tanto, la espiritualidad que cada ser humano puede desarrollar se manifiesta principalmente a partir de experiencias profundas, experiencias que van a ser íntimas, intensas. Ahí tenemos otra integrar, integrador, intimidad, intensidad, ¿de acuerdo? Y que a veces, muy a veces, son duras. Pero ahí es donde está también el reto, el permitirnos sumergirnos, zambullirnos, porque a partir de ahí se van a romper muchos esquemas interiormente que nos van a ayudar a abrirnos a la propia vida. Ese camino, como veis ahí en la diapositiva, es personal e intransferible. Solo lo puede hacer uno. Nadie nos puede dirigir. Podemos tener apoyo, podemos tener orientación, pero es un camino que solo uno puede descubrir.
Y ahí es donde está la magia, otra parte importante, y también el misterio. Si os fijáis, ya llevamos la I, la M, vamos construyendo palabras que comienzan con letras concretas, no sé por qué, quizá habrá un significado, pero van surgiendo por el camino. Y aquí es donde hago una pregunta importante. ¿Son lo mismo espiritualidad y religión? Y en este sentido, creo que es muy importante, y a mí me ha servido mucho esta reflexión, y es el hecho de comprender que todos los seres humanos tenemos experiencias espirituales y la dimensión espiritual forma parte de nuestra esencia, pero vivimos dentro de una cultura, dentro de un entorno, dentro de una visión, de una cosmovisión, y eso modifica, en cierto modo, el camino hacia esa experiencia espiritual y también las resistencias que haya personales y, sobre todo, culturales o del entorno. Entonces, la religión, en cierto modo, ha podido ser esa forma de aterrizar muchos caminos espirituales, por decirlo de alguna forma, dentro de un marco cultural, geográfico, histórico, y de alguna forma han sido una institución, es decir, han constituido una forma de institucionalizar un camino teóricamente de autoconocimiento o de desarrollo de valores, pero en el que realmente no ha habido una conexión interna la mayor parte de ocasiones. Y en este sentido me gusta utilizar dos verbos. En el caso de la espiritualidad, creo que el verbo que encaja en primera persona es el siento. Porque realmente todo lo que tiene que ver con la dimensión espiritual surge de una experiencia, de un sentir. Y no de un sentir algo, no de un sentir rabia o sentir alegría, sino de un sentir y dejar todo el vacío y toda la ola que llega después que nos llena de sentir, de sensaciones, de misterio. Por otro lado está la religión tal cual la conocemos, que se basa en otro verbo, en el verbo creo. Y un creo es mucho más cognitivo, es mucho más mental y puede venir o por imposición o por asunción de alguna forma. Es decir, porque consideramos que algo es correcto o no, pero hay un trabajo mental, no hay una experiencia interna, generalmente. ¿De acuerdo? Entonces, sí es posible decir que todas las religiones surgen de la espiritualidad, de experiencias espirituales, pero principalmente de aquellas personas que han sido, vamos a decir, profetas o impulsores de esas tradiciones, pero después ya en el resto de las personas que lo han seguido, son pocos los iniciados al camino profundo y muchos los que se quedan con esa parte social, vamos a decir. Mientras que la espiritualidad como tal es un camino propio, intransferible y que no nos queda más que poder vivirlo. ¿Y qué tiene que ver la espiritualidad con el proceso terapéutico? Yo aquí os voy a lanzar una pregunta que me hizo una paciente cuando llevaba muy poquito tiempo trabajando. Para que os hagáis una idea, llevo trabajando de lleno con musicoterapia 8 años y medio. Hace 10 años ahora además que comencé mi formación, después de ese periodo intermedio que os comentaba. Y en estos 8 años y medio sobre todo ha habido 2 focos de trabajo que han surgido porque surgían, es decir, no eran ideas originales mías de decir voy a tirar por aquí, no. Uno de ellos ha sido el ámbito perinatal, todo lo que es acompañar al comienzo de la vida. Yo me he sentido interiormente siempre muy conectado con el final de la vida. He acompañado a 3 familiares, a mi sobrina, a mi abuela y a mi padre, en el último momento. He sido la persona de tránsito. Entonces, la muerte para mí es compañera, pero la vida me puso el principio. Me puso justo ese momento de acoger. Pero por otro lado, el trabajo con adultos, principalmente de forma individual, me ha situado ante un enfoque a nivel terapéutico que cuando empecé a trabajar no estaba muy interrelacionado con la musicoterapia, pero que a lo largo de estos años sí se han establecido muchos nexos, que es el abordaje del trauma. Quienes estéis más en la esfera psicológica seguramente os suena, a lo mejor teoría polivagal de Porges y todo lo que es el ámbito también de trauma y disociación. Y me llegaban situaciones muy complicadas
y podía decir, bueno, o esto me supera o no. Y en ese marco hubo una paciente en un momento mágico, en un momento de estos de silencio, que ahora os voy a decir cómo yo hago para que surjan, aunque no lo hago yo, creo. Y ella me dijo, ¿tú crees que eres tú el que hace esto? ¿Tú crees que eres el que estamos los dos solos aquí? Y esa pregunta fue un dardo al ego, por supuesto. Pero por dentro por dentro sabía que esa respuesta era, no estamos solos. Aquí está ocurriendo algo. Y ese algo me está trascendiendo a mí como profesional y la está trascendiendo a ella como paciente. Es decir, está surgiendo algo que no le quiero poner mente, pero algo sucede. Esa dimensión espiritual se desarrolla especialmente cuando nos toca vivir situaciones de dolor y de sufrimiento. Por lo tanto, es una matriz bastante adecuada para permitirnos llegar ahí, pero no para forzar que esto surja. Son cosas diferentes. Y para mí siempre ha sido muy importante aprender a no dirigir procesos, solamente a estar, a sostener, y a lo que os voy a comentar ahora. Quizá era más directivo y quizá tenía más claro mis objetivos terapéuticos cuando empecé a trabajar, y aunque sigo teniendo objetivos, por supuesto, pero creo que son más generales y menos específicos cada vez. Y también en este sentido, sobre todo en este ámbito, creo que el aprender a estar desde otro lugar, en ese acompañamiento musical, ha permitido que sea la propia persona la que se haya dado cuenta cómo dirigir su propio proceso. En este sentido, abrirnos a la experiencia espiritual nos permite liberarnos de la rigidez de nuestro ego. Ese ego no es más que esa estructura mental que hemos conformado al comienzo de nuestra vida para permitirnos interpretar el mundo, a nosotros mismos, a nuestras relaciones, de un modo en el que podamos sobrevivir, simplemente. Pero como bien dice ahí, es una visión particular y sesgada. Y esto es algo importante, es decir, nuestra perspectiva está sesgada y por tanto es modificable y por tanto es mejorable. No haya que llegar a otra, sino seguramente lo más auténtico surge cuando lo permitimos, sin buscarlo. Algo importante es que esa visión, esa ampliación de la mirada nos ayuda a conectar con los demás de otra forma, pero también con nuestro interior, con nuestra parte más íntima. Nos ayuda a conocernos, como bien decía Blanca en este sentido, ese autoconocimiento, tanto en el caso del terapeuta como en el caso del proceso de la persona que acompañamos. Y algo muy importante es que cuando se dan las circunstancias para que se produzcan estas experiencias, se abre la persona de forma natural, no forzando, a vivencias de comprensión sobre experiencias vividas, a vivencias de perdón, no porque digamos perdonar es bueno, no. Ese perdón surge, sobre todo cuando la herida se ve y se permite a uno zambullirse en ella. También nos abrimos a la reconciliación, a la gratitud, pero de una forma natural, sin forzar. Y la música es una aliada mágica en este camino, porque se llega habitualmente a estas experiencias desde lo no verbal, desde lo que es el propio sentir y especialmente desde la improvisación musical que hace la propia persona. ¿Cómo podemos acompañar desde la musicoterapia? En este sentido, me gustaría recalcar varios aspectos que considero importantes y a partir de los cuales, de estos y de los siguientes que vais a poder ver, me gustaría que pudiéramos experimentar todos un momento de conexión y quizá de trascendencia. Ahí va a depender de cada uno en el punto en el que estemos, de la apertura y de lo que pueda ocurrir. En primer lugar, es muy importante, cuando estamos acompañando, respetar las creencias, tanto religiosas como culturales, de la persona que tenemos delante. ¿De acuerdo? Esto que puede parecer algo lógico, muchas veces no lo es, porque estamos dentro de un marco cultural, de un marco social, de una forma de pensamiento, incluso de un marco terapéutico, que muchas veces es rígido. Y os lo dice una persona que ha sido, y todavía queda, mucha rigidez dentro. Entonces, claro, veo la rigidez porque
me resuena y me hace de espejo. Entonces creo que ese respeto a las creencias, más allá de decir yo respeto, creo que es mucho más que todo eso. Tiene que ver quizá con el último punto que aparece ahí, con la escucha atenta y empática, que es muy importante que podamos desarrollar. Creo que la charla de Blanca os ha dado ahí pistas importantes de formas de poder desarrollar este tipo de habilidades, pero tanto una como la otra se basan en la que está en el medio, en ese autoconocimiento del profesional. Ese autoconocimiento que implica de una forma u otra esa aceptación, esa acogida. Esa es otra palabra clave en estas dimensiones. Hemos visto integral, integrar o integrador, integradora, hemos visto magia, hemos visto misterio, hemos visto trascendencia, acogida. Fijaos que la palabra acogida me gusta más que aceptación, porque aceptación culturalmente muchas veces lo asociamos a resignación, y no es lo mismo. Y aunque aceptación sea otra cosa, casi siempre se recoge desde ahí. Entonces, es muy importante que tengamos ese concepto de acoger con los brazos abiertos. Os voy a poner una anécdota muy graciosa y vamos a ir entrando ya en la dinámica. De una antigua compañera de trabajo en el hospital. Ella, cuando llegaba la hora del desayuno, desayunaba y le entraba el bajón que entra después de desayunar a algunas personas, se sentaba en el laboratorio, ella era extremeña, y decía: mira, Juan, estoy que si viene un toro le digo, toro, cógeme. Esa frase la utilizo en las sesiones como no os podéis imaginar, porque en cierto modo es, aquí estoy, vida. Es decir, acojo lo que venga, cornadas incluidas. Entonces, es una actitud corporal también. Por eso la espiritualidad, en cierto modo, es esa conexión entre lo que no sabemos dónde está y lo que es pies en tierra. Y entonces, ese autoconocimiento nos permite dos cosas. Una, no interferir, lo que hablaba antes Blanca, de la transferencia y la contratransferencia. Generalmente, el preguntarnos por qué estoy acompañando a otro, eso ya va a ser un detonante para saber, ¿voy a interferir mucho o poco? Porque ¿qué quiero lograr yo? ¿Qué me dice mi ego para seguir aquí? Y por otra parte, cuando esa parte la logramos tener conocida y reconciliada, pero nos lleva el control, es cuando podemos facilitar nuestra presencia plena. Lo que más necesita una persona, creo, con estos años de experiencia, que no son muchos, pero también una experiencia de vida detrás, acompañando de otras formas, os diría que es nuestra presencia plena. Y esa presencia plena es estar aquí, aunque mi objetivo terapéutico no se cumpla. ¿De acuerdo? Es estar aquí para ti, porque quiero y más allá de mí. Creo que eso es algo muy importante y ahí hay magia. ¿Qué utilizo para facilitar todo esto? Normalmente utilizo herramientas que generen un espacio de intimidad. Y es un espacio más que nada ambiental, porque los instrumentos son los mismos. En este sentido, por ejemplo, el piano, y es lo que voy a utilizar, y os voy a invitar para que lo podamos sentir todos, puede ser una herramienta muy importante. Pero si os fijáis, las herramientas principales van a ser una luz tenue, como la que tenemos aquí ahora. Incluso yo trabajo, ahora menos, pero he trabajado muchos años a oscuras y con 2 o 3 puntos de luz. Con el consentimiento de la persona, por supuesto, es decir, eso hay que prepararlo. Ojos cerrados, eso implica más preparación todavía, sobre todo cuando ha habido situaciones de maltrato, abusos y traumas importantes, para generar este vínculo y esa confianza. Y en ese sentido os puedo decir que, a nivel teórico, todo lo que tiene que ver con la teoría del apego de Bowlby y todo lo que ha venido después, para mí ha sido oro para poder situarme, pero sobre todo conocerme y saber desde dónde estoy y desde dónde puedo reconocer en el otro también cuestiones de este tipo. Y después, desde ahí, experiencias donde la improvisación musical se haga con ojos cerrados y la persona sea parte activa, se pueden lograr momentos, como os decía antes, mágicos. Y yo os voy a poner un ejemplo para que todos lo podamos vivir de alguna forma. Me gustaría una experiencia, daros cuenta que cuando hablamos de espiritualidad hablamos de integración. Y algo que también en todo lo que es teoría del trauma se habla mucho es de que todos, de una u otra forma, estamos divididos en partes.
nuestras partes internas, incluso se habla de nuestra familia interna. Seguramente que algunos de nosotros decimos, pues que yo tengo ganas de hacer esto ahora, pero en el fondo me siento culpable, pero tal. Es como una parte en conflicto con otra. Cuando nos ponemos a verlas, digo, madre mía, lo que llevo ahí dentro. Y empezamos a reconocer 2, 3, 4 partes que son generalmente partes de nuestra personalidad que han quedado ancladas en momentos del pasado, más de niño generalmente, y que en un momento dado la única forma de sobrevivir es que se reconozcan entre sí y comiencen a hablar. Pero también podemos tener conflictos con alguien de fuera. Entonces yo os pediría, si queréis, os invito a imaginad que tengáis ahora mismo, o imaginad o traed un conflicto que tengáis, o interno o externo. ¿De acuerdo? Y dentro de ese conflicto, imaginad que cada uno puede estar representado por una de vuestras manos. ¿De acuerdo? Imaginad si es interno, qué 2 partes de vosotras, de vosotros, o con quién, si es entre vosotros y otra persona. Intuitivamente pensad en qué mano pondréis cada uno. Yo me voy a ir al piano. Esta dinámica la haría con la persona tocando el piano y decir, imagina que tu mano derecha es X, tu mano izquierda es Y, no hace falta que me lo digas, pero a partir de ahí juega con el piano e intenta que dialoguen o a ver qué ocurre. Y surge habitualmente la magia. Ahora no podéis tocar todos el piano, yo lo voy a hacer por vosotros. Os pediría que cerráis los ojos, si queréis, que las manos la colocarais en un lugar donde os sintierais cómodos, ¿de acuerdo? Pueden ser sobre vuestras piernas, pueden ser lugares seguros, lo que es el pecho y el vientre, como protegiendo. Si os queréis hacer un poquito de percusión corporal tipo tapping, genial, pero sabiendo cada mano lo que representa, es decir, toquecitos alternativos, pam, pam. Y yo voy a improvisar 2, 3 minutos y vamos a dejarnos sentir.
podéis permitiros sentir abiertamente. Muchas gracias.